Siguen conectándose sus etapas o periodos. Bueno, la filosofía ha pasado por 4 etapas. Tenemos, por ejemplo, la etapa antigua, tenemos a la etapa medieval, a la etapa moderna y por último la etapa contemporánea. Son 4 etapas de la filosofía, de las cuales vamos a concentrarnos en los primeros. Por ejemplo, acá tenemos al periodo cosmológico. El periodo cosmológico pertenece a la etapa antigua de la filosofía. Quiere decir que la etapa antigua se divide en 4 periodos. Uno de ellos es el periodo cosmológico. El siguiente es el periodo antropológico. Recuerda que antropo significa hombre. Es el periodo donde se estudia, se analiza, se reflexiona acerca del hombre, su destino, su naturaleza, su esencia. Entonces, el periodo cosmológico y el periodo antropológico están dentro de la filosofía antigua. A este periodo cosmológico también se le va a conocer como periodo presocrático. ¿Y qué significa esta palabra, chicos? Presocrático. Pre significa antes, ¿verdad? Antes de Sócrates. Quiere decir que todos los filósofos que vamos a ver a continuación, su pensamiento se desarrolló antes de Sócrates. Tenemos, por ejemplo, acá en este dibujito a Tales de Mileto. Aparte de Tales de Mileto, ¿qué otro filósofo habrás escuchado hablar? Demócrito, en tu curso de química, ¿escucharon hablar de Demócrito? Pitágoras, en geometría, el teorema de Pitágoras. Bueno, todos ellos pertenecen al periodo presocrático. Ya surgen antes de Sócrates, por eso se va a llamar así, periodo presocrático. Llamado también periodo cosmológico. La palabra cosmológico viene de cosmos, y cosmos significa universo. Quiere decir que el periodo cosmológico surgieron filósofos que trataron de averiguar el principio del universo, el principio del cosmos. Y muchos filósofos pensaban que el principio del cosmos, que el principio del universo se encontraba en los mismos elementos de la naturaleza. El principio del universo, el principio del cosmos se encontraba en los mismos elementos de la naturaleza. Quiere decir en el agua, en el aire, tierra, fuego, esos son los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el periodo cosmológico es el primer periodo de la filosofía antigua. Este periodo estaba agrupado en escuelas. Por ejemplo, tenemos a la escuela jónica, a la escuela eleática, a la escuela atómica. Se llama así escuela atómica porque los representantes de esta escuela consideraban que el principio de todas las cosas eran los átomos. Y tenemos a la escuela pitagórica. Entonces estaba agrupado a través de escuelas. Este primer periodo cosmológico empieza aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo o antes de nuestra era. Y su objeto de investigación, de estudio, era el cosmos. Cosmos hemos dicho que significa universo, significa naturaleza, quiere decir que buscaban el principio del universo, buscaban el principio de la naturaleza, en los mismos elementos de la naturaleza. En otras palabras, buscaban el arjé. Arjé, ese término arjé es un término en griego que significa principio, u origen también significa. Vamos a hablar de la primera escuela entonces, ¿ya? Vamos a hablar de la escuela jónica. Se llama así escuela jónica porque se desarrolló en Jonia, que queda en Asia Menor, cerca al mar Mediterráneo. ¿Quiénes pertenecen a la escuela jónica? Por ejemplo, el sujeto de este dibujito, Tales, pertenece a la escuela jónica Tales. Tales de Mileto. También en geometría también has escuchado hablar de Tales de Mileto. Tiene su teorema, ¿verdad? El teorema de Tales. Tales de Mileto fue considerado uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, porque fue una persona bastante erudita,
intelectual. Con solamente hacer cálculos matemáticos, llegó a predecir eclipses. Imagínate, en esa época, ¿no? Siglo VI antes de Cristo, cuando la ciencia no estaba desarrollada, él con cálculos matemáticos predice eclipses. También estando en Egipto, mide la altura de varias pirámides con la proyección de su sombra. Le gustaba la geometría, o sea, la matemática. También le gustaba la astronomía, contemplar los astros. Por contemplar los astros, por mirar las estrellas, se había olvidado del suelo, del firmamento. Se había olvidado del suelo. Por contemplar las estrellas, se había olvidado de lo que estaba caminando y no se había dado cuenta que cerca había un hueco, un agujero y se llegó a caer por estar mirando, asombrado, en este caso las estrellas, Tales, ¿ya? Tales de Mileto. Acá tenemos fecha de nacimiento, 624 a.C., en la ciudad de Mileto. Recuerda que la filosofía surge en Grecia, ¿verdad? Pero Grecia estaba conformada por varias ciudades y una de las primeras ciudades donde surge la filosofía es en la ciudad de Mileto con Tales de Mileto. Nacimiento 624 a.C. y partida 546 a.C. Este personaje, Tales de Mileto, no solamente fue un filósofo, ¿no? No solamente fue un filósofo, un matemático, ya hemos mencionado, el teorema de Tales, un geómetra, un físico y un legislador griego. Nació y falleció en la ciudad de Mileto, que queda pues, polis significa ciudad, no te olvides, polis. Este término significa ciudad. Entonces, nació y murió en la ciudad de Mileto, que es una ciudad griega de la costa Jonia, pertenece a Jonia. Asia Menor actualmente estaría representado pues por Turquía. Aristóteles consideraba que Tales de Mileto fue el iniciador de esta escuela, de la escuela de Mileto, o llamada también escuela jónica. A esta escuela de Mileto, o escuela jónica, también pertenecieron otros filósofos. Por ejemplo, Anaximandro también pertenece a la escuela de Mileto. De Anaximandro vamos a hablar después. Anaximandro es el discípulo de Tales, su alumno, su discípulo. En esa época a los alumnos se le llamaba discípulos, ¿verdad? Y no solamente perteneció a la escuela de Mileto Tales, no solamente ha pertenecido a la escuela de Mileto Anaximandro, sino también Anaxímenes. Anaxímenes. Los tres pertenecieron, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los tres pertenecieron a la escuela de Mileto. Y es por eso que se le conoce como los Miletos o los Milesios. Anaxímenes también fue discípulo, pero ¿de quién? A ver, Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro y Anaximandro fue discípulo de Tales de Mileto. Así es la secuencia, ¿ya chicos? Primero fue Tales, luego Anaximandro, luego Anaxímenes. A estos primeros filósofos también se le conoce como los filósofos físicos o filósofos naturalistas, porque pensaban que en la misma física, en la misma naturaleza, se encontraba el principio de todas las cosas, el principio del universo. Acá tenemos, por ejemplo, lo que hace un instante les he mencionado, Tales de Mileto es considerado como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. En la actualidad no se conserva ningún texto, ¿ya? Es probable que no haya dejado ningún escrito. Sus pensamientos filosóficos se conocen a través de filósofos posteriores, entre ellos su discípulo Anaximandro y otros filósofos. La mayoría de los primeros filósofos no han dejado escrito, no han dejado texto. Repito, pero su pensamiento filosófico se conoce a través de otros pensadores, entre ellos principalmente sus discípulos. Bueno, Tales de Mileto tiene muchas aportaciones. Ha aportado bastante en el tema de la filosofía, en el tema de la matemática, ya hemos dicho con su teorema, en el tema de la astronomía, porque le gustaba contemplar las estrellas,
en el tema de la física. Respecto a la filosofía, consideraba que el arjé, a ver qué cosa hemos dicho, que arjé es un término en griego que significa principio, ¿verdad? Principio u origen. Bueno, Tales de Mileto consideraba que el principio, el origen del universo era el agua, que todo se había originado a partir del agua. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Tales de Mileto pensaba que el principio de todas las cosas, el principio de todo el universo era el agua? ¿Por qué? Quizás, al igual que nosotros, pensaba que el agua era un elemento importante. Quizás, al igual que nosotros, pensaba que el agua era fuente de vida, ¿verdad? Y que todos los elementos que nos rodean están compuestos por agua, hasta incluso la fruta que tú comes. La fruta que tú comes contiene agua. Nuestro cuerpo contiene agua. La planta contiene agua. El planeta Tierra, a ver qué pasa con la composición del planeta Tierra. Gran parte de la composición del planeta Tierra, ¿qué cosa contiene? Agua, ¿verdad? Entonces, probablemente por eso, como en todos los elementos hay agua, probablemente por eso ha pensado que el principio del universo es el agua. O tal vez al viajar, o tal vez al viajar a Egipto, ¿verdad? Y observar el río Nilo, sobre todo las riberas del río. Bueno, ahí al observar las riberas de un río vas a observar no solamente plantas, sino también vas a observar peces. Entonces probablemente él ha pensado que el agua es fuente de vida, que dentro del agua hay seres vivos, entonces el agua debe ser el principio de todas las cosas. Hasta la actualidad se intenta averiguar qué cosa ha motivado a Tales de Mileto para considerar que el principio de todas las cosas es el agua. ¿Ya, chicos? Muy bien, ya hemos hablado entonces de este personaje muy importante llamado Tales de Mileto, uno de los primeros que pertenecen a la escuela jónica. Ahora vamos a hablar de su discípulo. A ver, ¿quién es el discípulo de Tales de Mileto? Acá lo hemos mencionado, chicos. Está de color rojito. El discípulo de Tales de Mileto, Anaximandro. Listo, acá tenemos la figura, la representación de Anaximandro, ¿verdad? También de la ciudad de Mileto. Ya hemos dicho que los tres primeros se le conoce como los Miletos o los Milesios porque surgen en esta ciudad de Mileto, actualmente Turquía. A ver, ¿qué podemos hablar de Anaximandro? Él también estaba convencido que el principio de todas las cosas debe ser un elemento, pero no como su maestro, ¿no? Tales de Mileto hablaba del agua. En cambio, Anaximandro dice debe ser un primer elemento que no tiene una forma exacta, que no tiene una forma precisa, a la cual lo llamó el apeirón. Todo surge para Anaximandro, todo se origina a partir del apeirón. Apeirón significa infinito, indeterminado, ilimitado. A partir de este primer elemento que no tiene una forma exacta o precisa, se originó todo lo demás. Acá está. También pertenece a la ciudad de Mileto, que queda en Jonia, fecha de nacimiento 610 a.C. y fecha de partida 545 a.C. Fue un filósofo, fue un geógrafo de la antigua Grecia. Anaximandro fue discípulo de quién? De Tales. Y continuó con su filosofía monista, ¿no? A ver, ¿qué significa filosofía monista? Mono significa uno solo. Quiere decir que para Tales de Mileto había un solo elemento que originaba todo lo demás, el agua. Para Anaximandro ese único elemento era el apeirón. Bueno, fue entonces discípulo de Tales de Mileto y fue maestro de Anaxímenes. Anaxímenes también de la ciudad de Mileto. Acá tenemos lo que les he mencionado hace un instante. Consideró que el principio de todas las cosas era el apeirón. ¿Qué significa apeirón? Infinito, ilimitado. O sea, un primer elemento que no tiene una forma exacta. Indeterminado. Un primer elemento que no tiene una forma precisa. Todo surge a partir del apeirón, según Anaximandro. Bueno, según este filósofo, él también afirmaba que
que el agua no era el que originaba todo, ¿no? Como su maestro, sino el apeirón. A partir del apeirón se forman todos los elementos de la naturaleza, el cielo y todos los elementos que se encuentran en nuestro universo. Bueno, a este personaje, a Anaximandro, se le atribuye el siguiente libro. Él escribió un libro cuyo título se llamó Sobre la naturaleza. Ahí plantea el principio del apeirón. Este libro, bueno, lamentablemente llegó a perderse, a extraviarse, pero se conoce a través de los comentarios de otros autores, lo que este filósofo ha plasmado en dicho libro. Ha hecho muchas investigaciones, por ejemplo, acerca de la carta terrestre, ha hecho medición de los solsticios, equinoccios, ha hecho estudios también sobre la distancia, el tamaño de las estrellas, por eso que acá dice no solamente fue un filósofo, sino también fue un geógrafo. Entonces, en la geografía, porque en tu curso de geografía hablan de los solsticios, ¿verdad? En tu curso de geografía hablan de los equinoccios, ¿cierto? De las estrellas, de la Tierra. Entonces fue un geógrafo. Habló de la afirmación de la Tierra, bueno, él lo consideró cilíndrica en ese entonces, y también consideró que él ocupaba el centro del universo. Todas esas investigaciones, aportes, le corresponde a Anaximandro. Entonces, Anaximandro es discípulo de Tales, ¿verdad? Pertenece a la ciudad de Mileto, es uno de los miletos. Pero el discípulo de Anaximandro, vamos a ver al siguiente filósofo, acá por ejemplo me dice que su discípulo es el filósofo Anaxímenes. Entonces ahora vamos a concentrarnos en Anaxímenes. Anaxímenes también de la ciudad de Mileto. Hasta el momento ya tenemos los tres primeros que pertenecen a esta ciudad, a Mileto. Los tres milesios, ¿verdad? Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Los tres milesios. Los tres miletos. Nacimiento 590 a.C., en el caso de Anaxímenes. Y bueno, la partida tenemos como referencia. Algunos dicen 528, otros 525 a.C. Anaxímenes fue un filósofo también griego, discípulo de Tales, principalmente discípulo de Anaximandro. Anaxímenes consideraba que el principio de todas las cosas era el aire. A ver, el aire, ¿por qué el aire? Bueno, Tales consideraba que era el agua, ¿no? Ya, el agua puede ser aceptado, pero el aire, todo surgió a partir del aire. Para Anaxímenes sí, el argel principio es el aire o el viento. Tampoco se sabe cuál es el motivo por la cual él consideraba como principio de las cosas el aire. De repente, como antes de que llueva siempre hay aire, antes de que llueva siempre hay viento, de repente pensaba que antes del agua, o sea, antes de la lluvia, primero es el aire. Tal vez, ¿no? Porque recordemos que ahí no había una ciencia, su pensamiento era un poco ingenuo, ¿verdad? El principio de todo, el aire. Otra cosa es cuando tú, por ejemplo, le prendes fuego a algo, ¿ya? Por ejemplo, le prendes fuego a una hoja. Cuando tú le prendes fuego a una hoja, no sé si has escuchado como un sonido, como un crujido cuando esta hoja se está quemando. Entonces, probablemente, según Anaxímenes, cuando algo se quema, hay un sonido. Eso es porque probablemente dentro del fuego, antes de que exista el fuego, existió el aire. O sea, nuevamente justifica que el aire ha sido el principio de todas las cosas. Entonces, el aire es una sustancia que a través de un proceso llamado rarefacción, el aire se transforma en fuego. A través de un proceso de condensación, el aire se transforma en agua. Entonces, todo se origina a partir del aire. El aire sufre un proceso de rarefacción, el aire sufre un proceso de condensación, y es así como el aire se transforma en otros elementos, según Anaxímenes. Según Anaxímenes, la rarefacción hace que el aire se transforme en fuego.
y la condensación hace que el aire se transforme en agua y otros elementos de la naturaleza como el viento, las nubes, la tierra, las piedras y así el resto de las cosas. Por acá tenemos otro filósofo, Heráclito de Éfeso. Observa que Heráclito no pertenece a la ciudad de Mileto, sino a la ciudad de Éfeso. Él nace en la ciudad de Éfeso. ¿Ya? A pesar que él nace en otra ciudad, Heráclito pertenece a la primera escuela que estamos analizando. La primera escuela que estamos analizando es la escuela jónica, ¿verdad? Entonces ya tenemos 4 filósofos que pertenecen a la escuela jónica: Tales, Anaximandro, Anaxímenes y ahora Heráclito de Éfeso. Nacimiento 540 a.C., partida 480 a.C. A ver, ¿qué es lo que decía este filósofo? Fue un filósofo presocrático, un filósofo griego presocrático. Bueno, todos los que estamos viendo son presocráticos, porque todos los que estamos viendo surgieron antes de Sócrates, ¿verdad? Nació en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad queda también en Jonia, Asia Menor, cerca al mar Mediterráneo, y actualmente pertenece también a Turquía, al igual que Mileto, ¿verdad? Se le atribuyó el libro sobre la naturaleza, donde consideraba que el principio de todas las cosas era el fuego. Ahora, ¿por qué Heráclito habla del fuego? Lo que pasa es que el fuego es un elemento que representa el cambio. El fuego es un elemento que representa la transformación. Si tú le prendes fuego a una hoja, la hoja deja de ser hoja y se transforma en ceniza, ¿verdad? O sea, ya no es lo que era al principio, sufrió una transformación. Entonces eligió el fuego porque el fuego era el único elemento que podía transformarse, cambiar, porque según Heráclito todo cambia, todo fluye. Es más, la frase célebre de Heráclito es: todo cambia, todo fluye, no podemos bañarnos 2 veces en las mismas aguas de un río. A ver, ¿qué significa eso de que no podemos bañarnos 2 veces en las mismas aguas de un río? Es que a la segunda vez que tú bajas al río, no son las mismas aguas que te tocaron la primera vez, ¿cierto? Cuando tú bajas al río la primera vez, cuando tú bajas al río la segunda vez ya no son las mismas aguas. El agua que te tocó la primera vez ya habrá llegado a otro lugar, ya que la realidad, igual que el agua, la realidad está en constante cambio, está en constante devenir, está en constante transformación, está en constante fluir, todo cambia, igual que el agua. Entonces, él estaba a favor del cambio. Es por eso que elige el elemento de la naturaleza llamado fuego, porque el fuego es el único elemento que representa el cambio o la transformación. Heráclito, a ver. Heráclito fue bastante comentado por otros filósofos como Platón. En este caso, Platón comentó acerca del pensamiento de Heráclito. Tiene varios aportes, por ejemplo, este filósofo. Incluso Heráclito llega a ser precursor del método llamado la dialéctica, que más adelante es utilizado por el filósofo Carlos Marx. Él es conocido con el seudónimo de El Oscuro. Bueno, se le conocía como El Oscuro a Heráclito porque su filosofía era difícil de entender. Nadie supo durante bastante tiempo, nadie supo qué quiere decir: nadie puede bañarse 2 veces en las mismas aguas del río. O sea, se demoraron en descifrar esto. Como su filosofía era difícil de entender, por eso que se le llamaba Heráclito el Oscuro. Pero también se le conocía así por su personalidad, que era bastante tímido, callado, aislado, retraído, pensativo, triste. Filósofo el triste. ¿Ya? El filósofo melancólico también se le conoce así, porque paraba triste, melancólico, aislado. Entonces, conocido con el seudónimo El Oscuro, Heráclito de Éfeso, conocido como el filósofo llorón o filósofo melancólico, acá hemos colocado entre paréntesis melancolía, porque la palabra melancolía significa tristeza, así se le conoce. Para Heráclito todo estaba en constante cambio, en constante transformación.
El logos, para Heráclito, el logos es la razón. Logos o razón viene a ser lo mismo, ¿ya? El logos o razón también permite, pues, el cambio o la modificación de las cosas, ya que él creía que el principio del cosmos, el principio del universo, se encontraba en el fuego. Heráclito fue famoso porque siempre habló de que todo cambia, todo fluye, o sea, estaba a favor del cambio, estaba a favor de la transformación. O Pantarrey, Pantarrey significa también todo cambia, todo fluye. Y acá tenemos a su frase célebre, ¿verdad? Según este filósofo, aparte de decir que no podemos bañarnos 2 veces en las mismas aguas del río, según este filósofo, todo cambia, todo fluye. ¿Y cuántos de ustedes de repente habrán estado a favor de Heráclito? ¿Cierto? ¿Verdad? Claro, todo cambia, todo fluye. ¿Sí? Cuando tú sales con alguien, por ejemplo, a ver, ¿estoy enamorada? No, profesora, estoy saliendo para ver si fluye, ¿no? Todavía no es mi enamorada, pero vamos a ver. Ahorita somos amigos, somos salientes, pero de repente después resulta ser mi enamorada y cambia, ¿no? O sea, al principio era la chica con quien salías nada más para conocerse como amigos y ahora de repente ya estoy enamorada, entonces ha cambiado, ¿no? Igual que Heráclito, todo cambia, todo fluye. Mientras que Heráclito estaba a favor del cambio, un filósofo que se oponía completamente al pensamiento de Heráclito era el filósofo Parménides. Mientras que Heráclito decía todo cambia, todo fluye, Parménides decía nada cambia, nada fluye, las cosas se mantienen estáticas. O sea, para Parménides no hay el movimiento, no existe el movimiento. Las cosas no se mueven, por más que tus ojos observen que algo se mueva, no es real. Si algo se mueve, no es cierto, es pura ilusión. Parménides pertenece a otra escuela. A ver, hemos visto hasta el momento. A los 4 primeros que hemos visto son de la escuela jónica, ¿verdad? Parménides pertenece a otra escuela, pertenece a la escuela eleática. O sea, no pertenece a la escuela jónica, sino a la escuela eleática. Parménides de Elea fue un filósofo griego, nació 530 a.C., fallece 515 a.C., perteneciente a la ciudad eleática, porque nace en la ciudad de Elea. Ya no en Mileto, en Elea, ¿verdad? Entonces, pertenece a la escuela eleática, que también queda pues en Grecia, al sur de Italia. Para Parménides, el principio de todas las cosas era un ser, o sea, un elemento, que no tenía cambio, que no tenía transformación, o sea, un elemento inmóvil. Para él el movimiento no existe, por más que tus sentidos observen o toquen o palpen que algo se mueve, no es así, no es real. Igualito que las luces navideñas, ¿no? Vemos que las luces se mueven aparentemente. Digo aparentemente porque en realidad las luces no se mueven, no hay movimiento, no se mueven, ¿verdad, chicos? Igual que la cuchara sumergida en el vaso con agua, en el vaso transparente. Miras que la cuchara está quebrada, pero en realidad la cuchara no ha cambiado, sigue siendo la misma. No existe esa cuchara quebrada. O sea, quiere decir que según Parménides, algo similar, no hay cambio. Si tú observas que las cosas cambian, no es cierto, no es real. Niega el movimiento. Frase célebre de Parménides: el ser es y el no ser no es. ¿Ya? Cuando ustedes dicen ser o no ser, por ejemplo, esa frase ser o no ser, tiene que ver con este filósofo. Y seguramente ya estás filosofando, ser o no ser, profesora. Soy o no soy. Entonces, es una frase filosófica de Parménides. Para Parménides, todo ser es idéntico a sí mismo. Por eso es que todo ser es. Recuerda que para Parménides no hay movimiento, por lo tanto no hay lo contrario, no existe lo contrario. Lo contrario al ser sería el no ser. Ser o no ser, sí o no. Lo contrario al ser sería el no ser. Pero como Parménides
Para él no existe el no ser, no existe lo contrario, entonces no es. Parece un trabalengua, ¿no? Pero si lo analizas paso por paso, te vas a dar cuenta que es la filosofía de Parménides. O sea, defiende que todo elemento es el mismo y jamás va a ser lo contrario, jamás va a ser lo opuesto, porque lo opuesto no existe, o sea, no es. El ser es y el no ser no es. Bueno, este filósofo fue autor también en el curso de lógica, fue autor de un principio llamado principio de identidad. Según este principio lógico de identidad, toda proposición es idéntica a sí misma. Por ejemplo, toda variable P o toda proposición P es igual a sí misma, o sea, P. Toda variable Q es igual a sí misma, quiere decir variable Q nuevamente. O sea, todo es igual a sí mismo. Todo es idéntico a sí mismo. ¿Ya, chicos? Nuevamente, ¿no? Quizás sin darte cuenta también tú has manifestado el principio de identidad o la filosofía de Parménides. Por ejemplo, cuando tus padres te comparan con tus hermanos o cuando tus padres te comparan con otros familiares, con tus primos, tú le dices, un momentito, mamá, no me compares. Yo soy yo, dices, no, yo soy yo. Mi hermano es otra persona, mi primo es otra persona, yo soy yo. Cuando tú dices yo soy yo, estás hablando del principio de identidad, o sea, todos somos idénticos a nosotros mismos, ¿verdad? Todos somos idénticos a nosotros mismos. No nos vamos a parecer a otras variables o a otras personas. Cada uno es en sí mismo idéntico, ¿verdad? A sí mismo, valga la redundancia. O sea, no hay punto de comparación. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando tú dices yo soy yo, estás dando a entender el ser es el mismo, o sea, cada uno somos lo mismo. Lo contrario, la otra persona es otra persona. Entonces, ahí está la filosofía de Parménides. Parménides fue maestro de Zenón de Elea. Tanto Parménides como Zenón de Elea pertenecen a esta escuela, la escuela eleática. Y por acá hemos mencionado que Parménides tiene un pensamiento opuesto al filósofo anterior, ¿verdad? Tiene un pensamiento opuesto al filósofo Heráclito. Mientras que Heráclito decía todo cambia, todo fluye, que dice Parménides, nada cambia, nada fluye, el ser es inmóvil. Ahora vamos a continuar con el discípulo de Parménides. Este es el discípulo de Parménides. ¿De quién estamos hablando? De Zenón. Zenón de Elea. También pertenece a la ciudad de Elea, o sea, ambos a la escuela eleática, tanto Parménides como Zenón. Como es su alumno, como es su discípulo, él opina igual que su maestro, que el principio de todas las cosas debe ser un primer elemento, un primer ser inmóvil, igual, no niega el movimiento igual que su maestro. Zenón de Elea fue un filósofo griego, nacido pues en la ciudad de Elea, perteneciente a la escuela eleática. Acá está, perteneciente a la escuela eleática. Nació 490 antes de Cristo y fallece 430 antes de Cristo. Él fue un discípulo de Parménides de Elea, también lo mencioné hace un ratito, es discípulo de Parménides de Elea, pero Zenón de Elea, aparte de decir que todo es inmóvil, igual que su maestro, nada se mueve, no existe el movimiento, Zenón de Elea fue principalmente famoso por sus razonamientos absurdos, conocido como paradojas. Las paradojas eran razonamientos absurdos que en la teoría cumplen, pero en la práctica no. Entonces, él fue conocido por estas paradojas, por estas aporías o razonamientos absurdos. Tiene varias aporías, varios razonamientos absurdos. El más conocido es la aporía de Aquiles y la tortuga. No sé si has escuchado hablar de Aquiles y la tortuga. ¿Qué cosa dice Zenón de Elea? Si Aquiles y la tortuga hacen una competencia de carrera, el ganador no va a ser Aquiles, sino el ganador va a ser la tortuga. Sí, ¿no? Seguramente has escuchado hablar de Aquiles y la tortuga. Solo que en lugar de Aquiles y la tortuga, has escuchado hablar de la liebre y la tortuga de repente. La liebre confiada le dice, corre tú, tortuguita, eres lenta. Pero en su lentitud avanza, avanza y avanza. Y cuando por fin la liebre le quiere alcanzar, ya es demasiado tarde.
¿Quién ganó? La tortuga. Igual, ¿no? Aquiles. Aquiles, escuchado en tu curso de literatura. Aquiles, el hombre más veloz, el de los pies ligeros. Aquiles, si estuviera vivo y hace una competencia de carrera con la tortuga, ¿quién resulta vencedora? La tortuga le gana. Igual, ¿no? Igual que la liebre. Corre tú primero, tortuguita, eres lenta, ¿no? Corre, y cuando Aquiles le quiere alcanzar, ya es demasiado tarde. ¿Ya? Entonces, esa aporía o razonamiento de Aquiles y la tortuga le pertenece a Zenón de Elea. Es una paradoja, una aporía, un razonamiento absurdo. ¿Por qué absurdo? Porque si analizamos bien, si Aquiles corre con la tortuga, no creo que Aquiles no gane, ¿no? Si Aquiles es veloz. Lo que pasa es que la teoría cumple, pero en la práctica no, y ahora vamos a analizar su aporía en un momentito. Bueno, Zenón de Lea discute acerca de la pluralidad de las cosas, acerca del movimiento, tiene varias paradojas, el más famoso es la teoría de Aquiles y la tortuga, y la otra aporía famosa es la flecha. Para él, el principio de todas las cosas es el ser que no tiene movimiento, o sea, el ser inmóvil. Acá está, chicos, a ver. La paradoja de Zenón de Lea, Aquiles y la tortuga. Cuando Aquiles, a ver, hemos llamado a Aquiles, entre paréntesis, letra A de Aquiles. La posición de la tortuga, entre paréntesis, T. A la tortuguita le hemos puesto con su inicial, T. Dice, la tortuga habrá avanzado una distancia. A ver, acá está el comienzo, ¿ya? Este es el comienzo. ¿Cómo así han iniciado la competencia de carrera Aquiles y la tortuga? Acá está el comienzo, mira. Primero están los dos juntos, ¿no? Aquiles y la tortuga, pero Aquiles, confiado, pues este hombre veloz le dice, corre tú primero, tortuguita. Y la tortuga empieza a correr. Mira, mira lo que avanzó la tortuga. Corre la tortuguita, lentamente corre. Pero a pesar que ha sido lenta, la tortuga llega hasta acá. Mira, Aquiles está aquí, ¿no? Al principio, porque Aquiles ni se movió. Le dice, corre tú primero, tortuga, y la tortuga en su lentitud avanza toda esta distancia y llega hasta acá. Cuando la tortuga está acá, Aquiles recién se da cuenta que la tortuga avanzó bastante. Y Aquiles le quiere alcanzar, pero la tortuga ya está acá, mira, lleva la delantera, ¿verdad? Entonces Aquiles se pone a correr para alcanzar a la tortuga. Pero sí o no que mientras que Aquiles está corriendo, porque de hecho que va a haber un tiempo que se demore en correr, ¿verdad? Porque mira, acá hay una distancia, acuérdate. Si hay distancia, necesita un tiempo para llegar de este extremo a este extremo. Claro, necesita un tiempo, ¿verdad? Para lograr todo este recorrido. Entonces, mientras que Aquiles está corriendo todo este espacio regular que avanzó la tortuga aprovecha ese tiempo y avanza otro espacio más. Bueno, pequeñito con referencia al anterior, pero avanza otro espacio más. La tortuga sigue llevando la delantera, porque Aquiles está corriendo y con la justa llegó a esta altura. Acá está A de Aquiles. Y la tortuga sigue llevando la delantera. Muy bien. Nuevamente, mira, acá hay espacio, ¿no? Esto que estoy señalando, hay espacio. Y para llegar de este extremo a este extremo, si hay espacio, necesita un tiempo. Entonces, Aquiles se pone a correr todo este espacio. Pero mientras que Aquiles corre, ¿verdad? La tortuga aprovecha esa situación. Así que la tortuguita avanza otro espacio más. Bueno, pequeñito, ¿verdad? Menos que el anterior, pero sigue llevando la delantera. Entonces la tortuga va primero y Aquiles está demorando acá corriendo y ahora llegó acá Aquiles. Muy bien, el pobre Aquiles desesperado empieza a querer alcanzar a la tortuga. Mientras corre este espacio pequeñito, la tortuga ya dio un paso más y por ende llegó a la meta. En conclusión, la tortuga ganó. Ganó, ¿cierto? Entonces la tortuga gana. Bueno, en papelito, en hojita, en dibujito, esto puede ser aparentemente correcto, ¿no? Pero en la realidad, cuando uno corre, yo no creo que te vayas a detener aquí, aquí, a esta altura, no, no, tú vas a pasar o traspasar a la tortuga, ¿cierto?
Si tú realizas una competencia de carrera con la tortuga, ¿quién le va a ganar a la tortuga? Obviamente tú, ¿no? A la tortuga, me dicen por acá. Tú tienes que ganarle, ¿cómo que la tortuga? Entonces, claro, tú le vas a pasar o traspasar. Entonces, así es. Este razonamiento que en la teoría cumple, pero en la práctica no, se llama aporía. Las aporías son razonamientos absurdos, paradojas o comparaciones que teóricamente resultan ser, pero en la práctica no. Aquiles y la tortuga. En esta paradoja o aporía de Aquiles y la tortuga se encuentra con alguien más rápido, en este caso el gran Aquiles, ¿verdad? Pero Aquiles confiado le va a decir, corre tú primero y le va a dar una ventaja de X metros. Le va a dar una ventaja a la tortuga y la tortuga avanza y avanza. Y cuando Aquiles ya se anima a correr, lamentablemente es demasiado tarde, porque resulta pues que a pesar que es rápido, hay una distancia, ¿no? Que ya avanzó, ¿verdad? Así es. La otra aporía, chicos, es la aporía de la flecha. A ver, concéntrate en la flecha. Es una aporía donde Zenón de Lea demuestra que no existe el movimiento. Él dice que si tú lanzas una flecha, mira acá la flechita, si tú lanzas una flecha, la flecha no se va a mover. A ver, ¿cómo es eso, profesora? Si yo lanzo una flecha, si yo lanzo una piedra, si yo lanzo mi zapato a la esquina de mi cuarto, ¿mi zapato no se va a mover? Pero si yo estoy viendo que se mueve, no, él recuerda que para Zenón de Lea no hay movimiento, es pura ilusión. El objeto sigue en su mismo lugar, no hay movimiento, no existe el movimiento, ¿ya? La flecha nunca se mueve, vamos a demostrar eso. Si tú tienes una flecha y quieres que se mueva de este extremo a este otro extremo, siendo que esta flecha, antes de llegar al otro extremo, primero tiene que pasar por este punto medio, ¿verdad? Claro, la flecha para que llegue de un extremo a otro extremo, primero tiene que pasar por la mitad, por el punto medio. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero para que la flecha llegue de este punto a este punto medio, primero tiene que pasar por este otro punto medio, la mitad de la mitad. Primero tiene que pasar por acá, por este espacio. Y para que la flecha llegue de este espacio a este, de este lado a este, primero tiene que pasar por otro punto medio, más o menos a esta altura, ¿no? Pero para que la flecha llegue de este punto medio a este de acá, primero tiene que pasar por este otro puntito medio. Y seguimos reduciendo, ¿no? La mitad de la mitad de la mitad. A ver, hasta acá no vamos a quedar. Chicos, yo te pregunto, desde este espacio cero hasta este puntito medio, ¿cuántos puntos medios más crees que existen? A ver, este tramo pequeñito, ¿cuántos puntos medios más habrá? ¿Miles? Millones, ¿no? Millones de, profesora, en este espacio habrá millones de puntos medios. Es más, infinitos de puntos medios. Pero tú sabes que el infinito no tiene fin. Entonces, si el infinito no tiene fin y hay infinito de puntos medios, eso significa que que la flecha nunca pasa al otro lado, porque se está demorando acá, mira, pasando esos millones de infinitos de puntos medios. Y como no tiene fin, jamás termina de pasar esos puntos medios, o sea, la flecha no se mueve, porque no logra atravesar los millones de puntos medios. Así demuestra que el movimiento no existe, que el movimiento no es real, es pura ilusión, pura, en este caso, ilusión, pura apariencia, es aparente el movimiento. Entonces, esos son los dos razonamientos más famosos de, en este caso, Zenón de Elea. Ahora vamos a continuar con otro filósofo, Pitágoras. Pitágoras consideraba que el principio de todas las cosas eran los números. Lo que pasa es que en todo hay números, en todo hay armonía numérica, todo es medible, todo es contable, entonces todo tiene que ver con números. Cuando vas a comprar un kilo, medio kilo, números. Los colores básicos, ¿cuántos son? También, ¿no? Números, cantidad. La talla, el peso está expresada en números. Hasta tus sentimientos. ¿Cuánto quieres a esa persona?
Le quieres mucho, le quieres poco. También estamos hablando de números, ¿verdad? O sea, todo es cuantificable, todo es medible. Todo tiene que ver con los números. De ahí que habló que el principio de todas las cosas viene a ser los números. Pitágoras. Para ingresar a la escuela pitagórica tenías que dominar cálculos matemáticos. Imagínate, ¿no? Para ingresar a la escuela pitagórica tenías que dominar cálculos matemáticos. Los pitagóricos dominaban los números, ¿ya? Para ingresar a la escuela pitagórica tenías que ser vegetariano. ¿Cuántos en este salón son vegetarianos? ¿Cuántos? A ver, de todos los alumnitos, ¿cuántos de ustedes son vegetarianos? No hay. O con la justa uno ya, uno es vegetariano, pero la mayoría no lo son. Entonces, para ingresar a la escuela pitagórica tenías que ser vegetariano. Lo que pasa es que ellos consideraban que el alma era inmortal y que el alma reencarnaba en otro cuerpo, sobre todo en los animales. O sea, no te podías comer a los animales porque es como si te estuvieras comiendo a tus familiares. Es como si te estuvieras almorzando a tus familiares. Si alguien cree en la reencarnación, o sea, los pitagóricos pensaban que el ser humano, su alma, reencarnaba en los animales. En este salón, si alguien cree en la reencarnación, ¿en qué animal crees que vas a reencarnar cuando mueres? ¿En un gato, en un perro, en una cucaracha, dicen algunos? ¿En qué animal vas a reencarnar los que creen en la reencarnación? En un osito polar. ¿En qué animal, chicos? En un pingüino. Ya bueno, en esa época los pitagóricos creían pues en la reencarnación. Claro, no lo llamaban así, no lo llamaban reencarnación, lo llamaban transmigración, transmigración del alma, o sea, el alma pasa a otro cuerpo, transmigra. Por eso que ellos eran vegetarianos. Ahora tenemos la escuela pluralista. Se llama así pluralista porque la palabra pluralista viene de plural y plural significa varios. Quiere decir que los que pertenecen a la escuela pluralista consideraban que el principio de todas las cosas no era un solo elemento, sino varios elementos del universo, varios elementos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos al filósofo Empédocles. Él pensaba que el principio del universo, del cosmos, el arjé, eran 4 elementos básicos. Todo, para él todo estaba conformado por agua, aire, tierra y fuego, los 4 elementos básicos. Repito, agua, aire, tierra y fuego, según Empédocles. Estos 4 elementos se unen a través de la fuerza del amor y se separan a través de la fuerza del odio. En esa época, hablar de amor y odio no era pues sentimientos, eran fuerzas que unían o separaban. Entonces, según Empédocles, somos la unión de estos 4 elementos. Nuestro cuerpo está constituido por agua, aire, tierra y fuego. Una planta está constituida por agua, aire, tierra y fuego. La manzana, hasta la leche que tomas, tu desayuno, todo está compuesto por agua, aire, tierra y fuego. A ver, chicos, ¿somos agua? ¿Tenemos agua? Bueno, eso sí es cierto, ¿no? En nuestro cuerpo tenemos agua. En nuestro cuerpo tenemos tierra. ¿Tenemos tierra en nuestro cuerpo? A ver, algunos a través del chat dicen en las uñas, profesora, tenemos tierra. Eso es suciedad, como que en las uñas tenemos tierra. Cuando el cuerpo deja de existir, se desintegra y ¿en qué se transforma? En tierra, ¿no? Claro, como que la mugre, ¿no? Chicos, ¿no? Entonces, claro, dejamos de existir, nos transformamos en tierra, en polvo. Entonces, aparte del agua, sí tenemos tierra. En nuestro cuerpo habrá fuego. Fuego, a ver, fuego. No nos estamos incendiando, pero sí tenemos una temperatura. Así es. Entonces, sí hay fuego, claro, sí hay fuego. ¿Cuál falta? El aire. En nuestro cuerpo habrá aire. Respiramos, por supuesto, ¿no? Sí, muy bien, Jefferson, sí. Entonces, somos la unión de estos 4 elementos, según Empédocles. Ahora también tenemos, aparte de Empédocles, otro filósofo que pertenece a la escuela pluralista, es el filósofo Anaxágoras. Anaxágoras consideraba que el principio de todas las cosas eran pequeñas partículas a las cuales llamó semillas o espérmatas. Más adelante a estas semillas o espérmatas, Aristóteles lo llamó homeomerías.
En todo hay estas partículas, semillas, o llamado también homeomerías. Y en la escuela atómica pertenece el filósofo Demócrito y el filósofo Leucipo, se llama escuela atómica, porque consideraban que el principio de todas las cosas eran los átomos. En esa época, los átomos eran partículas que no tenían división. Es más, la palabra átomo significa sin división. Átomo es un prefijo negativo. A significa sin, tomo significa división. Acuérdate del libro, tomo 1, tomo 2, tomo 3, o sea, por partes. Y átomo sería sin división. Entonces, antes se pensaba así, que el principio de todas las cosas eran partículas que no podían dividirse. En la actualidad sabemos que los átomos sí se dividen, pero antes se pensaba que éramos la unión de estas partículas indivisibles llamado átomos, que somos la unión de átomos. Y en la actualidad es cierto, somos la unión de átomos. Pero Demócrito dice que entre un átomo y otro átomo hay un espacio, a la cual llamó el vacío. Entonces, explica a través del vacío, explica el movimiento, habla de la unión de átomos, los átomos se pueden tocar, los átomos son materia, quiere decir que son los primeros filósofos materialistas. Hablan de los elementos existentes, palpables, en este caso, unión de átomos. Escuela atómica Demócrito y su discípulo Leucipo. A ver, acá tenemos algunas preguntitas, ¿ya? Como para ir calentando, si se ha entendido o no se ha entendido el periodo cosmológico. Todo esto es el periodo cosmológico, chicos. Seguimos en la filosofía antigua, la primera etapa, periodo cosmológico, donde los filósofos buscaban el principio del cosmos, el principio del universo. En otras palabras, el arjé. Preguntitas. A ver, sigue acá tu concentración. Pregunta número 1. ¿Con qué nombre se le conoce el periodo cosmológico? A ver, ¿te acuerdas cómo era el otro nombre? Tenía otro nombrecito, ¿no? Aparte de llamarse periodo cosmológico, estaba en el título, cuando empezamos la diapositiva. Después de la carátula, después de la carátula, en la segunda diapositiva, ahí estaba el título de esta filosofía antigua, periodo cosmológico, o llamado también periodo ¿sí? ¿Ya te acordaste? O llamado también periodo presocrático. Muy bien, periodo presocrático. A ver, ¿quién se acordó? Jefferson se acordó, muy bien, periodo presocrático. Porque lo que pasa es que todos estos filósofos surgen antes de Sócrates, ¿ya? Por eso se llamó periodo cosmológico o presocrático. El antropológico vamos a verlo recién. Ahorita vamos a ver el antropológico. Primero es el cosmológico o presocrático y luego recién sigue el periodo antropológico. Entonces vamos a colocar acá la respuesta, ¿ya? Respuesta presocrático, así se llamaron. Periodo cosmológico o periodo presocrático, porque todos los que hemos hablado, Pitágoras, Demócrito, todos los que hemos mencionado tales, surgió su pensamiento antes de Sócrates. A ver, segunda preguntita. ¿Cuál es el interés de la filosofía cosmológica? A ver, ¿qué cosa les importaba, qué cosa les interesaba en el periodo cosmológico? Bueno, en este periodo les interesaba buscar el principio, ¿no? El principio de todas las cosas, el principio del cosmos. Ese era su tema. En el periodo cosmológico, averiguar el principio del cosmos, el principio del universo, el arjé. Arjé es un término en griego, hemos dicho que significa principio u origen. Esa es la respuesta, ¿verdad? Claro, el tema de interés de la filosofía cosmológica es averiguar el arjé o el principio del universo. Es por eso que Tales decía, el principio es el agua, Anaxímenes, el principio es el aire, Anaximandro, el principio es el apeirón, y así, ¿no? El principio del universo. Pasamos a la preguntita 3. ¿Quiénes son los filósofos jónicos? A ver, los filósofos jónicos eran los 3 primeros filósofos, ¿verdad? Sí, los filósofos jónicos eran los 3 primeros, o los 4 primeros también. Principalmente los 3 primeros. A ver, ¿quiénes eran los 3 primeros filósofos que hemos visto? Uno de ellos era Tales.
Así es, chicos, uno de ellos era Tales. Y el otro, ¿te acuerdas? Aparte de Tales. Muy bien, Ailín. Anaximandro, Jefferson, Anaxímenes, Zaira, Tales de Mileto, claro, con Tales, hemos empezado con Tales. Tales, uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, Tales de Mileto, el que midió la altura de las pirámides con la sombra, ¿verdad? Ya está. Entonces, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, uy, te acordaste de todos, Zaira, y Heráclito. Ellos pertenecen a la escuela jónica, a la escuela jónica, a la escuela de Mileto, a pesar que pertenece a la escuela de Mileto. Los 3 primeros o los 4 primeros pertenecen a la escuela jónica. Acá está la respuesta entonces. Muy bien lo que han escrito a través del chat público o privado. Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito. Para Tales el principio de todo era el agua, para Anaximandro el principio de todo era el apeirón, para Anaxímenes el aire y para Heráclito el fuego. Recuerda que todo cambia, todo fluye según Heráclito de Éfeso. 4. ¿Quién de todos se llamó a sí mismo filósofo? Bueno, este es un dato adicional para ustedes. Por primera vez, ¿quién se llamó a sí mismo filósofo? Pitágoras. Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo o amante del saber, así se llamaba Pitágoras. Él se llamaba a sí mismo filósofo o amante del saber. Y decía de que él se diferenciaba de los dioses, porque los dioses eran sabios, pero él era un amante de la sabiduría. No era un sabio, los dioses eran sabios, pero él era un amante de la sabiduría, porque iba en busca de la sabiduría. Recuerda que filosofía es amor por la sabiduría. Pitágoras, en la pregunta 4. 5. ¿Qué proponía el filósofo Heráclito? A ver, acababa de mencionarlo, ¿no? Acá está, mira, Heráclito de Éfeso, conocido con el seudónimo del Oscuro, o el filósofo triste, el filósofo llorón, el filósofo melancólico. ¿Qué proponía Heráclito? Proponía que todo cambia, que todo fluye. Hablaba también del fuego, muy bien, el fuego, pero todo está en constante cambio, constante transformación. Por ejemplo, el niño toda la vida no es niño, ¿no? Toda la vida el niño no es niño. En algún momento dejas de ser niño y te transformas, cambias, te transformas y cambias, te transformas en puber. Claro, 10, 11, 12 años puber. Y toda la vida no te quedas en la etapa de la pubertad. Cambias, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿en qué etapa estás? En la adolescencia. ¿Y toda la vida seguirás en la adolescencia? ¿Cómo que sí? Toda la vida no, aprovecha tu adolescencia, porque después termina esa etapa, ya que todo cambia, todo se transforma, todo fluye. El adolescente deja de ser adolescente y se transforma en joven. Tu juventud tampoco te va a durar mucho. Luego vas a ser un adulto. Profesora, no siga, como que después de un adulto, ahí me voy a quedar, profesora, en la adultez, no, ¿no? Luego cambia nuestra piel, cambia nuestra postura, cambia nuestro cabello y envejecemos. Entonces, así como dice Heráclito, todo cambia, todo fluye, como las olas, como el mar, perdón, como el río, ¿no? Nadie puede bañarse 2 veces en las mismas aguas del río, porque al igual que las aguas, todo está en constante devenir o transformación. Entonces, ¿qué propone Heráclito? Que todo cambie, que todo fluye, que todo está en constante cambio o devenir. Esa es la propuesta de Heráclito el Oscuro. 6. ¿Cuáles son los periodos de la filosofía antigua? Bueno, hay 4 periodos de la filosofía antigua, 4. Y hasta el momento solamente hemos visto uno, hasta el momento hemos visto el primero. En esto estamos. En el periodo cosmológico o presocrático, acá estamos, chicos, ¿ya? En breves minutos vamos a entrar al segundo periodo, que es el periodo antropológico. ¿Correcto? Y después del periodo antropológico, ¿qué periodo sigue? El ontológico. Acuérdate de la ontología, disciplina filosófica que estudia el ser.
en el periodo ontológico sigue después. Estos son los 3 primeros. Y el cuarto periodo, helenístico romano. Entonces la filosofía antigua se divide en 4 periodos. El periodo cosmológico, que es el que acabamos de explicar, en el periodo antropológico, que vamos a explicar en un ratito, luego sigue el periodo ontológico, donde se habla de Platón y Aristóteles, y el último es el periodo helenístico romano. Este es el último periodo de la filosofía antigua, porque recuerda que después de la etapa antigua sigue la etapa medieval, ¿verdad? Entonces la filosofía antigua se divide en 4 periodos, de las cuales vamos a analizar principalmente los 2 primeros. Principalmente los 2 primeros, ¿ya chicos? 7. ¿Qué ideas tiene Parménides sobre el movimiento? Bueno, Parménides se opone a Heráclito, porque mientras que Heráclito dice todo cambia, todo fluye, para Parménides nada cambia. No existe, ¿no? No existe. No existe el movimiento. El ser es inmóvil, según Parménides. Alumnos, acá es para relacionar. A ver, está fácil, ¿ah? A ver, ¿qué vamos a relacionar? A Tales, a Anaxágoras, a Pitágoras y a Empédocles. Acá están los filósofos. Y al costadito está su arjé. Al costado está su arjé. Por ejemplo, a Tales de Mileto, ¿con cuál de estos 4 lo relacionamos? ¿Tales será con homeomerías? No, 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 nada que ver. Tales es el primer filósofo que hemos mencionado. Marlon, muy bien. Tales es con el agua. Ya, muy bien. Hacemos una flechita imaginaria entonces. Ailín, claro, Tales es con el agua. Entonces, una flechita imaginaria, Tales, por acá, ¿no? La flechita jalamos hasta acá. Jefferson, el agua. Ya, hasta ahí vamos bien. Ailín, Jefferson y Marlon. ¿Y Anaxágoras, con cuál de los 4 será Anaxágoras? Uy, profesora, no me acuerdo. Anaxágoras, ¿con cuál de los 4 será? Con Recuerda que Anaxágoras homeomerías. pertenece. Muy bien, con homeomerías. Anaxágoras pertenece a la escuela pluralista, habla de varios elementos, homeomerías. Muy bien, su compañera a través del audio respondió correctamente. Ya, hasta ahí vamos bien. La flechita sería así, ¿no? Ahí está una flecha, así, la flecha imaginaria. Pitágoras, uy, Pitágoras sí está recontra Los números. facilote. Los números. Muy bien, su compañera me dijo los números en el chat, Marlon y Alessandra. También me dicen los números. Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Y solamente faltaría Empédocles, bueno, con el que queda, pues, profesora. Empédocles, 4 elementos, ¿verdad? Los 4 elementos básicos. Saori, muy bien. ¿Y cuáles son esos 4 elementos básicos? Agua, aire, ¿cuál más? 4 elementos básicos, agua, aire, tierra y fuego. Así es, Saori. Agua, aire, tierra y fuego. Muy bien, Jefferson. Ailín. Cierto, no te olvides que según Empédocles, estos 4 elementos se unen a través de la fuerza del amor y se separan a través de la fuerza del odio. Listo, ya lo han relacionado, ¿verdad? A ver, si relacionamos, así sería la respuesta. Tales con agua, perfecto, ustedes lo han dicho así. Anaxágoras con homeomerías, o semillas, también se llamaba homeomerías o semillas. Pitágoras con los números. Empédocles con los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego. Y hablamos de la fuerza del amor y el odio. Ya, así sería entonces la relación. Muy bien, filósofos y arge. En la 8. En la 9, a ver, ¿qué me preguntan en la 9? ¿Quiénes son considerados filósofos pluralistas? Bueno, hemos dicho que la palabra pluralista viene de plural, son aquellos que hablan de varios elementos. Obviamente los primeros filósofos no, son casi los últimos, casi, ¿no? Casi los últimos. Los primeros eran monistas porque hablaban de uno solo, por ejemplo, Tales, un solo elemento, el agua. Anaxímenes, un solo elemento, el aire. Pero los pluralistas hablan de varios elementos, agua, aire, tierra y fuego. Agua, aire, tierra y fuego. Entonces, aquí se encuentra Empédocles. No solamente está Empédocles, sino también está el filósofo Anaxágoras, los dos. Empédocles y Anaxágoras son filósofos pluralistas.
Y por último, ya para poder desarrollar la otra etapa de la filosofía, el otro periodo, ¿por qué se denominan filósofos monistas alojónicos? Hemos dicho, ¿no? Que monistas viene de uno solo. Es que estos primeros filósofos, sobre todo los que pertenecen a la escuela jónica, que es la primera escuela, estos primeros filósofos consideraban que un solo elemento era el principio de las cosas. Uno solo, ¿verdad? Un solo elemento era el principio de la naturaleza, por eso que se llamaban monistas. En cambio, estos de acá se llaman pluralistas porque hablan de varios elementos. Bien, terminamos entonces con la escuela jónica, perdón, con el periodo cosmológico. ¿Qué sigue? Luego del periodo cosmológico, ¿qué periodo sigue? El periodo antropológico. La palabra antropo, hemos dicho que significa hombre. Quiere decir que es el periodo donde se ponen a filosofar, se ponen a reflexionar acerca del hombre y se preguntan, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿El destino del hombre ya está hecho o nosotros hacemos nuestro propio destino? Son las preguntas que se va a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos querido averiguar nuestro destino? Aquellos que son creyentes piensan que su destino tiene que ver, por ejemplo, con los sueños, ¿no? Profesora, he soñado tal cosa y mi abuelita me ha dicho que soñar con tal cosa es que vas a viajar. Soñar con tal cosa es que te vas a enfermar. Soñar con tal cosa es que vas a salir embarazada. Estoy asustada, profesora. Mi destino, mi futuro está en peligro. Pero eso son creencias. El ser humano desde épocas antiguas siempre se ha preocupado por su destino. En la actualidad, muchas personas le consultan su destino a sus sueños, los que creen en los sueños. Otros le consultan su destino a los horóscopos, ¿verdad? Hoy es tu día de suerte, te dice, ¿no? Alguien está hablando mal de ti, te dice el horóscopo, cuando muchas personas a lo mejor hablan mal de nosotros. Solamente son coincidencias. Y seguramente le consultas a tu destino, a las cartas, a los chamanes, por acá me dicen. Pero antiguamente, chicos, el hombre también quería saber su destino, ¿verdad? Pero antiguamente no había horóscopos, pues. No, no había horóscopos. Antiguamente no había chamanes, brujos. Antiguamente había brujos. ¿Qué es lo que había antiguamente? Oráculos. Entonces, en el periodo antropológico, también es el periodo donde aparecen los oráculos y las personas cuando querían saber su destino, ¿a quién le consultaban? A los oráculos. A los oráculos el hombre le consultaba su destino, ¿verdad? Si en la actualidad existiera oráculos, ¿qué pregunta le harías al oráculo? A ver, ¿qué pregunta le harías al oráculo? Profesora, yo le preguntaría cuándo va a terminar este virus, cuándo por fin vamos a ser libre completamente de este virus, cuándo acabará esta enfermedad terrible. Puede ser, ¿no? Ya algunos me dicen que le van a consultar si van a ingresar o no a la universidad. La fecha, seguramente, si van a ingresar en el examen de admisión de abril o si van a ingresar en el examen de admisión de septiembre, ¿verdad? De hecho, que van a ingresar pues chicos. Pero profesora, para estar seguro le consultaría al oráculo, ¿sí? Uy, pero si nos dice el próximo año nos sentiríamos tristes, ¿no? Salvo que todavía estás a tiempo para seguir preparándote, claro, todavía eres joven, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahorita recién estás empezando, con el ciclo veranito estás calentando tu preparación. Incluso en el ciclo verano no se ven todos los temas, se ven los temas que generalmente vienen en pregunta de examen de admisión. Ya en otro ciclo, como un anual o un semestral, principalmente un anual, se ven los temas completos. Ya tú mismo arrasas, pues porque ya más tu veranito, eres lo máximo, ¿verdad? A ver, otros les preguntarían, ¿cuándo van a vender los prospectos? Me dicen por acá. Sí, eso le preguntarían, ¿cuándo van a vender los prospectos? Los prospectos se compran, ¿no? La carpeta o prospecto se compra para poder postular. ¿Cuándo saldrán por fin?
Entonces, imagínate qué preguntas. Uy, algunos le van a preguntar si ella le engaña. ¿Cómo si ella le engaña, chicos? ¿No confían en ella? ¿No confían en él? Ya. Bueno, ya, si existieran los oráculos, ¿cuántas preguntas le haríamos, no? Entonces, antiguamente así era, hasta incluso los gobernantes le consultaban al oráculo, ¿verdad? Cómo les iba a ir en dicho enfrentamiento, si iban a ganar o iban a perder. Entonces, toda la filosofía respecto al hombre, su esencia, su destino, su educación también, le consultaban en el periodo antropológico. Los seres humanos tenían que acceder a una buena educación en este periodo. Este periodo de la filosofía, alumnos, ya no se desarrolla en Mileto. Este periodo de la filosofía se desarrolla en Atenas. Ya la filosofía se desarrolla en Atenas. Y Atenas estaba pasando pues por su democracia. Y tú sabes que cuando hay democracia, supuestamente todos somos iguales. Por ejemplo, actualmente hay democracia y supuestamente todos somos iguales, supuestamente, ¿no? Que algunos ya se han apoderado de las vacunas. O sea, al final, al parecer, no todos somos iguales. Algunos tienen privilegios o abusan de su poder político. Supuestamente no somos iguales. ¿Será cierto que existe la democracia o nos hacen creer que existe para hacer otras cosas inmorales? Bueno, en esa época, igual que el caso anterior, supuestamente había democracia y todos éramos iguales, por lo tanto, todos teníamos que acceder a una misma educación, a las mismas oportunidades. Los jóvenes atenienses tenían que gozar de una buena educación. Y para que exista una buena educación, también tenían que existir buenos maestros. Así que en Atenas empezaron a aparecer los llamados sofistas. En el periodo antropológico es el periodo donde destacan los sofistas. Los sofistas eran maestros expertos en la retórica. Actualmente a la retórica lo conocemos como oratoria. La oratoria es el arte de hablar bien frente al público. A ver, ¿tú hablas bien frente al público? Frente al público no, eres tímido. Pero en el chat, ahí sí, ¿no? Tú mismo eres. Bueno, hay casos, ¿no? De jovencitos que en el chat son lo máximo, pero así frente a frente, sobre todo frente al público, se cohíben, se avergüenzan, ¿verdad? Hay algunos que en el WhatsApp también lo máximo, escribiendo, hasta hacen una declaración de amor, ¿sí? Con todos los corazoncitos, emoticones, ¿verdad? Profesora, pero en persona no podría, ¿no? No sé, me pongo nervioso, tartamudeo, profesora. Pero hay alumnos, por ejemplo, que sí son expertos hablando muy bien. Y lo has podido notar en tu colegio, cuando estabas en el colegio, has podido notar cuando tocaba las exposiciones. Hay alumnos que se desenvuelven muy bien a la hora de la exposición, mientras que otros solamente leen los papelógrafos, ¿verdad? Uy, algunos leen solamente los papelógrafos, el título, ¿no? Pero otros exponen, hablan muy bien, clarito, se desenvuelven, un ejemplo, otro ejemplo, por ahí quizás algún compañero, ¿no? Alguna compañera. Entonces los sofistas eran maestros que enseñaban a los jóvenes a poder hablar bien frente al público, a poder eh, saber hablar, saber convencer, no era hablar por hablar. Y por ese tipo de enseñanzas cobraban por sus enseñanzas. Al principio los sofistas eran admirados porque dominaban muchas materias. Dominaban retórica, medicina, derecho, filosofía, política, y como dominaban muchas materias, al principio eran admirados, pero después ya su fama no fue tan buena, ¿no? Después, cuando ellos empezaron a creerse ser sabios, ahí ya es que aparece otros filósofos como Sócrates, que cuando empezaron los sofistas a creerse ser sabios, aparece filósofos como Sócrates que le demuestra que no existe el sabio. No hay persona que todo lo sabe, no existe persona que todo lo conozca, que todo lo sabe. No hay.
Entonces Sócrates demuestra a los sofistas que el sabio no existe a través de su frase célebre, solo sé, complétalo, a ver, ¿cómo es la frase célebre de Sócrates? Solo sé, ¿cómo es la frase célebre de Sócrates? Solo sé que mucho sé, no, no, solo sé y mejor no me pregunten, tampoco, ¿no? Solo sé que nada sé, muy bien Gómez. Solo sé que nada sé, así es Ángela. Esa es la frase célebre de Sócrates. Y Sócrates, a través de su solo sé que nada sé, demuestra a los sofistas que no existe la persona que todo lo sabe, que todo lo conoce. No hay. No hay. En esa época incluso las personas ancianas eran los que se les consideraba los más sabios. Sócrates buscó y viajó por diferentes lugares e incluso hasta buscó a un ancianito que lo consideraban el más sabio, se fue hasta consultarle los oráculos si existe el sabio y no hay, no existe. O sea, no hay persona que todo lo sabe. Recuerda que el conocimiento es tan amplio, incluso en la actualidad, no hay nadie que todo lo sepa. Profesora, yo sí sé álgebra, física, química, todos los cursos domino, profesora, pero por el momento, ¿no? En la universidad hay más conocimientos. O sea, no podemos conocerlo absolutamente todo, ¿verdad? Muy bien, gracias por completar la frase, chicos. Los sofistas. Tenemos como representantes sofistas a Gorgias de Leontini, cuya frase célebre es, nada existe. Para Gorgias nada existe porque no hay forma de demostrar que las cosas existan. Otro representante sofista, Protágoras. Protágoras, su frase célebre es, el hombre es la medida de todas las cosas. En resumen, homomensura. Homomensura significa el hombre es la medida de todas las cosas. Homo, acuérdate de Homo sapiens, hombre, ¿no? Mensura, medidas. El hombre es la medida de todas las cosas. Esa es la frase de Protágoras. Pero ¿qué quiere decir Protágoras con eso de que el hombre es la medida de todas las cosas? Es que él dice que cada ser humano es la medida de sus conocimientos. ¿Ya? El conocimiento es relativo, o sea, no hay conocimientos absolutos. Cada ser humano es la medida de su conocimiento, o sea, cada ser humano sabe hasta dónde puede conocer. A eso se refiere, el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras. A su postura también se le llama relativismo porque los conocimientos no son absolutos, los conocimientos no son universales, los conocimientos dependen del hombre, de cada ser humano, o sea, es relativo a cada persona. De ahí que la postura se llama relativismo. Y en contra de todos estos sofistas que se creían ser sabios, ¿a quién tenemos? A Sócrates, por supuesto, ¿no? Sócrates fue uno de los más importantes filósofos de la época antigua. Sócrates. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los tres mejores filósofos de la época antigua. Sócrates nació en Atenas. Hemos dicho que Atenas estaba pasando pues por su democracia. Sócrates nació en Atenas. Sócrates fue maestro del filósofo Platón. En realidad Sócrates tuvo un montón de discípulos, varios seguidores, era muy admirado. A pesar que él era bajito, gordito, de ojos saltones, nada bonito, no era bonito, pero tenía muchos discípulos que lo admiraban, entre ellos el filósofo Platón. Platón no solamente lo admiraba, sino Platón estaba enamorado de Sócrates, ¿verdad? No olvidemos que en esa época era normal los gustos homosexuales. Muchos griegos tenían gustos homosexuales. Muchos griegos engañaban a sus parejas, no con otras mujeres, sino con varones. Imagínate, ¿no? El homosexualismo era normal en esa época. Y ahora la sociedad se escandaliza, ¿no? Que no, profesora, ¿cómo es posible? Entonces, actualmente la sociedad es muy cucufata, muy hipócrita, muy conservadora. Cuando antiguamente eso, por ejemplo, era aceptado, era permitido, no había ningún problema, ¿cierto? Bueno, entonces, enamorado Platón, Sócrates era su amor platónico.
Sócrates, a ver, ¿qué más podemos hablar de Sócrates? Ya hemos dicho, ¿no? Que una de sus frases célebres es el solo sé que nada sé. Y otra de sus frases célebres es conócete a ti mismo. Aunque esa frase conócete a ti mismo lo ha encontrado en el oráculo de Delfos. ¿Has escuchado hablar del oráculo de Delfos? Ya, entonces el oráculo era un templo donde las personas iban a escuchar su destino. Entonces, en ese templo, en la parte superior, estaba esta frase, conócete a ti mismo. Y esa frase le gustó, le agradó mucho a Sócrates y fue parte de su filosofía. O sea, tú en esa época entrabas al oráculo a conocer, ¿no? Tu destino, conocer de ti mismo. Eso era antiguamente. En la actualidad, conócete a ti mismo es analizarte a ti mismo, no criticar a los demás sin antes haberte analizado a ti mismo. Pero antes era conocer tu destino. ¿Qué significa la frase solo sé que nada sé? Es que según Sócrates no existe el sabio. Según Sócrates, más sabia es aquella persona que sabe que le falta saber. Más sabia es aquella persona que sabe mucho o sabe poco, pero admite su ignorancia, o sea, admite que le falta saber, admite que le falta conocer. Así que jamás hay que perder la humildad y jamás hay que pensar que todo lo conocemos, que todo lo sabemos. Porque ser sabio también es admitir que hay cosas que desconocemos, admitir nuestra ignorancia. Entonces, solo sé que nada sé. Esa es la frase célebre de Sócrates. Ahora, para demostrar a los sofistas que no sabían nada, porque los sofistas se creían ser sabios, para demostrar a los sofistas que no sabían nada, utilizó su método de la ironía y la mayéutica. ¿En qué consistió el método de la ironía? En hacer preguntas. Sócrates se acercaba a los políticos o se acercaba a los sofistas y le decían, a ver, sofistas, ustedes que saben mucho y yo que no sé nada, a ver, ¿qué cosa es? O sea, le hacía preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es, por ejemplo, la belleza? ¿Qué cosa es la ética? ¿Qué cosa es? Entonces, el sofista que creía saberlo todo le respondía y en base a su respuesta, Sócrates le repreguntaba. O sea, Sócrates preguntaba y repreguntaba hasta, ¿qué pasa cuando te repreguntan? Cuando te repreguntan hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué es la biología? Tú me dices, la biología, profesora, es una ciencia que estudia los seres vivos. Y si yo te pregunto, ¿qué es una ciencia? Ya no sabes, ¿no? O sea, ¿qué es la biología? Tú mismo eras, respondías muy bien. Pero si te pregunto, ¿qué es la ciencia? Ya no sabemos. ¿Qué es un ser vivo? Ya no sabemos. Entonces, cuando nos hacen repreguntas, probablemente hay algo que no sabemos, ¿verdad? Y en eso consistía el método de Sócrates, en hacer preguntas, pero el sofista obviamente iba a responder a la pregunta, pero en base a su respuesta le hacía otra pregunta, ¿ya? Igual que nuestros hermanitos, ¿no? Acuérdate que los 5 años son preguntones. Te dice, hermana, ¿dónde vas? A la universidad, por ejemplo, ¿no? O a la academia. ¿Y qué es una academia? Ah, es un centro de preparación. ¿Y qué es un centro? Ah, un centro es un lugar. ¿Y qué es un lugar? Un lugar es un sitio. ¿Y qué es un sitio? Y así, ¿no? Nos hace preguntas que a veces no sabemos cómo responder. Imagínate cuando tus hermanitos te preguntan acerca de su existencia. Hermano, ¿cómo nací yo? ¿No? Entonces, ¿qué le vas a responder? A veces nos hacen preguntas tan sencillas que no sabemos cómo contestar. A los Sócrates, ¿no? A los Sócrates, cuando te hacen preguntas y repreguntas, a veces hay cosas que desconocemos. Bueno, la ironía consiste en eso, en preguntar hasta que el sofista admita que hay cosas que no sabe. Una vez que admita su ignorancia, pasa a la segunda etapa, a la segunda parte de su método, la mayéutica. Sócrates le decía que dentro de sí mismo está el verdadero conocimiento, ¿ya? Dentro de uno mismo, autoanalízate. Dentro de uno mismo está el verdadero conocimiento. Autoanalízate, ¿sí? Conócete a ti mismo y luego saca ese conocimiento. Tienes que sacar
esos conocimientos, esas ideas tienes que sacar, tienes que parir esos conocimientos. En lugar de parir hijos, los seres humanos debemos parir ideas, parir conocimientos. Usa ese término parir porque recibe influencia de su mamá. Su mamá de Sócrates era una comadrona y las comadronas eran mujeres que antiguamente traían a los bebés, o sea, se encargaban de que las mujeres puedan parir o dar a luz. En la actualidad todavía existen las comadronas en algunos pueblitos bien alejados, donde no hay posta médica. Ahí existen mujeres comadronas, aquellas mujeres que con sus conocimientos básicos alumbran o traen los bebés. Cuando las mujeres van a dar a luz, entonces con hierbitas, con masajes, ellas saben cómo traer al bebés al mundo. Se encargan de que puedan parir o dar a luz las mujeres. Entonces Sócrates admiraba a su mamá y quería ser como su mamá, o sea, no es que quería ser comadrona, sino que Sócrates quería ser como su mamá en el sentido de que quería que los seres humanos podamos parir, pero en lugar de parir hijos, podamos parir conocimientos, parir ideas, ¿ya? Eso es lo que proponía Sócrates. Sócrates fue condenado injustamente a beber un veneno llamado la cicuta. Bueno, es una condena injusta porque la existencia de Sócrates en esa época en Atenas era un peligro, porque Sócrates, mira, si Sócrates ahorita estuviese vivo y tú eres de aquellas personas que te crees saberlo todo, Sócrates delante de todos te hubiera hecho un par de preguntas que no hubieras podido responder y delante de todos te hubiera hecho quedar en vergüenza, en ridículo, porque delante de todos hubiera demostrado que no sabemos, que nos creemos saberlo todo, pero no sabemos. Entonces, para los sofistas, principalmente para los gobernantes de esta época, la existencia de Sócrates era un peligro porque Sócrates hacía quedar en vergüenza o en ridículo a muchos gobernantes que se creían saberlo todo. Sócrates tenía tantos discípulos que incluso alimentaba el espíritu crítico de sus discípulos para que pregunten, para que cuestionen, porque la filosofía es así, ¿no? Que pregunta y cuestiona y critica. Así es la filosofía. Pero yo te pregunto, ¿a cuántos filósofos, a cuántos políticos les gusta que les cuestionen? Hasta la actualidad incluso, ¿no? ¿A cuántos políticos les gusta que le critiquen? No les gusta. O sea, quiere que tú los obedezcas al pie de la letra, pero si tú criticas algo, cuestionas algo, hasta en la actualidad, por ejemplo, si tú criticas o si tú protestas, ya te están tildando de rebelde, de terrorista, te están persiguiendo, te meten a la cárcel, te golpean, te amenazan, si no es a ti, a tus familiares, ¿cierto? O sea, incluso en la época actual, si tú reclamas algo al gobierno o a los políticos, buscan artimañas para, para demandarte, incluso para denunciarte de cosas que ni siquiera has hecho. Igual ocurría en esa época. A los políticos no les convenía que Sócrates estuviese vivo porque alimentaba el espíritu cuestionador, el espíritu crítico de los jóvenes. Entonces, ¿qué hicieron los políticos? Le inventaron un proceso judicial. Por eso que acá dice, fue condenado injustamente. Lo condenaron de manera injusta, lo procesaron de manera injusta. Ahora, él pudo defenderse, ¿ya? Pero no lo hizo. Él quiso mantener hasta el último su ideal, su filosofía, su pensamiento. Entonces, por eso fue un extraordinario filósofo, porque pocas son las personas que llevan hasta el final sus ideales. Hay personas que cambian de opinión. Cuando ya se ven presas, cambian de opinión. Cuando se ven amenazadas, hay personas que cambian de opinión, pero Sócrates fue uno de los pocos personajes que a pesar de que estaba condenado a muerte, él no cambió nunca de parecer, no cambió de filosofía, no se retractó pudiendo retractarse. De ahí que sufrió esta muerte injusta. Le dieron de beber una planta, un veneno elaborado a base de una planta llamado cicuta, que paralizó de manera pues inmediata sus músculos y llega a fallecer delante de sus familiares. Sócrates no tiene obras, no tiene escritos,
pero se conoce el pensamiento de Sócrates a través de su principal alumno. Estamos hablando de Platón. A través de Platón se conoce el pensamiento de Sócrates. Es más, Platón escribe una obra llamada Apología a Sócrates, donde Platón defiende la muerte injusta de su maestro. Bueno, Platón, que vivía enamorado del maestro, sufrió mucho ante su pérdida. No tiene obras, no tiene escritos, sin embargo, hasta la actualidad es considerado como uno de los extraordinarios filósofos. Muy bien, chicos, hasta ahí ya tenemos el segundo periodo de la filosofía, que es el periodo antropológico, ¿ya? Después del periodo antropológico sigue el periodo ontológico y por último el periodo helenístico romano. Hemos mencionado a este periodo antropológico y vamos a concentrarnos en algunas preguntas de ambos periodos. A ver, concéntrate porque estas preguntas sí tienen alternativas, ¿ya? A ver, me dice la pregunta 1. ¿Por qué los presocráticos, recuerda que los presocráticos era la primera etapa, ¿por qué los filósofos presocráticos son denominados filósofos físicos o filósofos naturalistas? A ver, te menciono las claves, ¿ya? Acá están las alternativas, 4. Elige cuál de todas marcarías tú. ¿Por qué los primeros filósofos, los presocráticos, eran llamados filósofos físicos o eran llamados filósofos naturalistas? ¿Por qué? ¿Por cuál te animarías si fuera tu pregunta de examen de admisión? ¿Marcarías la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C o la cuarta alternativa? Muy bien, ya se están animando para marcar sus respuestas. Ya hemos dicho que equivocarnos es lo de menos, ¿no? Porque estamos en proceso de aprendizaje, ¿verdad? Así es. Listo, a ver, tengo por acá como 5 respuestas. A ver, chicos. La mayoría se está animando por la cuarta alternativa. Aileen, Saori, Gómez, cuarta alternativa. Zaira también cuarta alternativa. Jefferson, cuarta alternativa. Y otros me dicen, solo sé que dada sé, profesora. ¿No se animan? Alessandra también, cuarta alternativa. Ya, listo. A ver, vamos a verificar. ¿Qué dice en la cuarta alternativa? Vamos a verificar. Acá está la respuesta. Ahí está. Respuesta a la D. Muy bien, jovencito. Respuesta a la D de dado. Daditos. Sí, en la 1 sale la D. ¿Por qué los primeros filósofos, o sea, los presocráticos, lo llaman filósofos físicos o naturalistas? Recuerda que físicos porque ellos pensaban que el primer elemento, el arjé, estaba en la misma física. O sea, en la misma realidad, el agua, el aire, la tierra, son elementos de la física o son elementos de la naturaleza, por eso se les llamaba también naturalistas. Entonces la respuesta dice, porque buscaban un principio, o sea, un arjé, ¿verdad? Un principio, un arjé natural, un principio, un arjé dentro de la naturaleza, como el principio de todas las cosas o el principio de la realidad. Es por eso que la 1 sale la cuarta alternativa. La 2. La 2 me dice, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta de Empédocles y la de Demócrito? ¿Cuál será la diferencia? A ver, vamos a colocar también las alternativas para que puedas animarte por una de ellas. ¿Cuál será la diferencia entre la propuesta de Empédocles y la de Demócrito? Bueno, tendríamos que recordar, ¿no? ¿Qué decía Empédocles? Empédocles hablaba de 4 elementos. Sí, Empédocles hablaba de 4 elementos. ¿Qué decía Demócrito? Demócrito hablaba de los átomos, ¿verdad? Demócrito, átomo. Y también hablaba del vacío. Sí, del vacío también hablaba. Ya, a ver, ¿por qué alternativas se están animando? Está difícil, claro, está difícil, está para analizar, para pensar. La pregunta 2 es para analizar. Pero ya algunos se están animando por la C de casita. Algunos se están animando por la C de casita. Vamos a verificar si sale eso la respuesta. A ver, verificamos. ¿Saldrá esa o saldrá tal vez otra alternativa? A ver,
La segunda, sale la segunda. ¿Qué dice en la segunda? Demócrito introduce el concepto de vacío. Claro, Demócrito habla de los átomos, ¿verdad? Somos unión de átomos. Entonces, Demócrito habla de los átomos y dice que entre un átomo y otro átomo hay un espacio llamado vacío. Entonces, Demócrito introduce el concepto de vacío, sí. De esa manera, Demócrito explica el movimiento, sí. Esa sería la respuesta. A ver, vamos a analizar. Profesor, ¿y por qué no puede ser la A? La A me dice, a diferencia de Demócrito, Empédocles introduce el concepto logos. No, Empédocles no introduce el concepto logos. El concepto de logos lo introduce Heráclito. Empédocles no, Heráclito sí. Entonces la A no puede ser. La B, acabamos de decir que la B sí, ¿no? La B es la respuesta. A ver, la C, profesora, ¿por qué no puede ser la C? Analizamos. La C me dice, los 4 elementos, claro, Empédocles habla de 4 elementos, son divisibles en partes iguales. Los 4 elementos son divisibles. Bueno, son divisibles, sí. En partes iguales también puede ser. Los átomos también, pero ojo, si yo marco la C, ya no estaría marcando la diferencia, porque la pregunta me dice, ¿cuál es la diferencia? Si yo marco la C, estaría marcando más bien en qué se parecen, o sea, en qué son iguales, ¿verdad? Tanto Empédocles como Demócrito, o sea, acá sería en qué se parecen, porque mira, los 4 elementos son divisibles en partes iguales y los átomos también, o sea, sería en qué se parecen, ¿no? La C sería respuesta, pero siempre y cuando me preguntaran en cuál se parecen, ¿ya? Y la cuarta alternativa me dice, Demócrito no puede explicar el movimiento. Sí, Demócrito sí explica el movimiento, pero lo explica a través del concepto del vacío. Entre un átomo y otro átomo hay un espacio, ahí está, entre un átomo y otro átomo hay un espacio, entonces los átomos se mueven, se pueden mover, pueden encajar, pueden moverse en ese espacio. Entonces sería por eso la respuesta a la segunda alternativa. Y ahora sí, hemos fundamentado por qué en la 2 sale la segunda alternativa, la 3. Con respecto al Arge, ¿cuál es la diferencia entre la doctrina de Tales y la de Heráclito? ¿Cuál será la diferencia? A ver, acá también es para analizar. Observa las alternativas y cuál marcarías. Nuevamente, ¿no? Tendríamos que recordar qué decía Tales. Tales es el primer filósofo, hablaba del agua, y Heráclito hablaba del fuego. ¿Qué más hablaba Heráclito? Del movimiento, del devenir, del todo cambia, del todo fluye. Eso hablaba Heráclito. Listo, chicos. A ver, vamos a elegir. ¿Cuál de las 4 alternativas será? A ver, elegimos. Empecemos con la A. La A me dice, el fuego origina el universo. Bueno, hasta ahí puede ser Heráclito, sí. Hasta ahí puede ser Heráclito, ¿no? Heráclito dice que el fuego origina el universo y el agua simboliza el cambio. No, sería al revés. Recuerda que para Heráclito el fuego es el que representa el cambio. El fuego representa el cambio. Le prendes fuego a una hoja y la hoja deja de ser hoja, cambió. O sea, la A estaría bien siempre y cuando fuera al revés, ¿no? El fuego representa el cambio, ahí sí, ¿no? Y el agua, más bien es el que representa el origen del universo. Si fuera al revés sería excelente. O sea, la A no es. La B, a ver qué me dicen la B. No existe ninguna diferencia entre ambas. No, sí hay diferencia, porque cada uno tiene diferente arjé. Para Tales el agua y para Heráclito el fuego. Para Tales era el agua, que representaba el principio de todas las cosas. Y para Heráclito el fuego representaba el cambio, transformación. Entonces no puede ser la B, porque la B me dice no hay diferencia, y sí, sí hay diferencias. La C. La C puede ser, a ver qué dice la C. ¿El fuego simboliza el cambio? Sí. Según Heráclito, el fuego simboliza el cambio, todo fluye, todo cambia.
¿Y el agua es el origen de todo? Según Tales, sí. Según Tales, el agua es el origen del universo. Esa sería mejor, ¿no? Claro, la C sería una mejor respuesta. ¿Qué opinas? ¿Te animas o no, Stephanie? Sí, me dice, ¿no? Marlon también, Saori también. La C sería mejor respuesta, ¿verdad? A ver, vamos a leer la cuarta, a lo mejor la cuarta nos gana. La cuarta dice, mientras que el fuego es calor vital, el agua representa el frío de la muerte. En ningún momento habla de que el agua representa la muerte o el frío de la muerte. En ningún momento dice eso, Tales. No, ¿no? Entonces, descartado la cuarta alternativa. Cindy, ¿te animaste por la C también? Por supuesto. Claro, la C sí me representa la diferencia. Uno de los filósofos habla del fuego, en este caso Heráclito, y el otro de los filósofos habla del agua, en este caso Tales de Mileto. Entonces, la C sería una extraordinaria respuesta. 4. ¿Cómo los filósofos de las posturas pluralistas, bueno, las posturas pluralistas eran los filósofos que hablaban de varios elementos, ¿cierto? Ya, ¿cómo los filósofos de las posturas pluralistas intentaron conciliar las posturas opuestas de Heráclito y Parménides? Bueno, Heráclito y Parménides eran filósofos que tenían posturas opuestas, eso sí. Mientras que Heráclito decía todo cambia, todo fluye, para Parménides nada cambia, nada fluye. Había acá pensamiento opuesto, ¿no? Heráclito a favor del cambio, Parménides no existe el cambio. Heráclito todo cambia, Parménides nada cambia. Entonces, como ellos se enfrentan, porque tienen pensamientos opuestos, la pregunta es, ¿cómo los pluralistas solucionan ese enfrentamiento? Fácil. ¿Cómo lo reconcilian? Bueno, los pluralistas lo reconcilian aceptando los dos, aceptando que algunos elementos están en cambio y otros no. Algunos elementos están en cambio y otros no. O sea, algunos elementos son inmutables, no cambian, y otros elementos sí pueden cambiar. Entonces la respuesta sería la 4, la alternativa A. ¿Cómo los reconcilia? Aceptando los dos. O sea, los pluralistas aceptan los dos. Por ejemplo, un filósofo pluralista es Empédocles. Empédocles habla de agua, aire, tierra y fuego. Agua, aire, tierra y fuego. O sea, elementos que no cambian, agua, aire, tierra y fuego. Elementos inmutables, agua, aire, tierra y fuego. Pero Empédocles también habla de fuerzas. Por ejemplo, la fuerza del amor, la fuerza del odio, representan el cambio o la transformación. Entonces, de esa manera reconcilia. Los pluralistas hablan de estos dos, de que hay un grupo de elementos que no cambian y hay otro grupo que sí va a cambiar. Entonces, en la 4 sería la A de avión. La 5. Heráclito dijo, ni siquiera se conocería el nombre de la justicia si no existiera la ofensa. Según Heráclito, ni siquiera se conocería el nombre de la justicia si no existiera la ofensa. O sea, si no hubiera un acto contrario, yo no sabría qué es la justicia. Si no hubiera un acto contrario, si no me hicieran lo contrario, una ofensa, yo no sabría qué es la justicia. Heráclito, autor del todo cambia, todo fluye, o sea, siempre hay opuestos, siempre hay contrarios. Bueno, ¿a qué hace referencia esta afirmación? ¿A que según Heráclito todo permanece idéntico a sí mismo? No, ¿verdad? A que la existencia de las cosas devenires cambia. A que la existencia de las cosas cambian constantemente, sí. Heráclito estaba a favor del cambio. La B. La C, todo está sin movimiento. Para Heráclito, lo contrario, todo se mueve. La D, ¿se puede ver cambios en las cosas, pero no en la esencia? No, para Heráclito todo cambia, todo está en constante devenir. Entonces, ¿cuál de las alternativas habla del devenir? Deviene, devenir. La segunda, ¿verdad? Entonces, en las 5, la segunda sería la segunda, la alternativa quiere decir la B.
Sí, la B sería la respuesta. Saori Jefferson, Aileen, la B sería la respuesta. Bien, muy bien. En la 6, si afirmamos con los sofistas que el lenguaje ayuda a ejercer poder sobre otros, bueno, recuerda que los sofistas usaban el lenguaje para convencer a los demás, usaban como una influencia de poder. Entonces, ¿qué podemos afirmar respecto al lenguaje? Si muchas personas, entre ellos los políticos, usan el lenguaje para hablar bonito y engañarnos, para hablar bonito y persuadirnos, bueno, allá también que tú crees todo lo que los políticos dicen, ¿no? Pena de muerte, y tú bien creído que va a ocurrir eso. Plata por un año, y tú bien creído que seguramente lo va a hacer. Recuerda que los políticos hablan muy bonito solamente hasta llegar al poder, pero una vez que llegan al poder, se olvidaron del pueblo la mayoría, ¿verdad? O sea, usan el lenguaje como una herramienta de poder, usan el lenguaje como una herramienta de persuasión, de convencimiento. Y nosotros que a veces no somos críticos de lo que dicen, le creemos. Tienen N procesos de corrupción o de demanda, igual le creemos. Pensamos que, seguramente sí va a gobernar a favor nuestro. Y generalmente es falso. Igual que los sofistas, ¿no? O sea, usan el lenguaje solamente para ejercer el poder sobre los demás. ¿Eso qué significa, chicos? ¿Que el lenguaje genera igualdad? No, no, porque si están usando el lenguaje como un instrumento de poder, no está generando igualdad, porque están haciendo abuso del lenguaje para ganar a los demás o para beneficiarse. No puede ser no permite la igualdad. Al contrario, ¿qué cosa permite? La desigualdad, ¿verdad? Muchas veces el lenguaje, si es usado como un instrumento de poder, solamente sirve para engañar, es un engaña muchachos. Y a lo largo de la historia hemos visto, ¿no? Cuántos gobernantes, qué bonito te han hablado. Y aún le sigue creyendo. No, no. Es como el enamorado que te engañó 5 veces y te dice, la próxima te prometo cambiar. No va a haber una próxima, yo voy a cambiar. ¿Y tú le crees? ¿Cómo que sí? A ver, chicos. Algunos dicen que sí le creen. No, no, o sea, no se dejen engañar fácilmente por alguien que habla bonito, ¿verdad? Porque el lenguaje muchas veces algunos lo usan de forma incorrecta. Muy bien, algunos me dicen que no, ¿no? No le darían la otra oportunidad. Ya son 5 veces, pues no seas malo. Entonces, los políticos, en este caso los sofistas, usaron el lenguaje como un instrumento de poder solo para generar desigualdad. Así que la B, ¿no? La B sería la respuesta en la 6. La 7, ¿qué significa? Según Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Es que Protágoras con esta frase dijo que no hay conocimientos universales, sino de que cada ser humano es el límite de su conocimiento. Los conocimientos son individuales, relativos a cada ser humano. Entonces, ¿cuál de las respuestas, cuál de las alternativas? El último. Lo verdadero será relativo a cada ser humano, relativo a cada sujeto. En la 7, la cuarta alternativa. En la 8, la reflexión de Sócrates se centró fundamentalmente en Sócrates, autor del Solo sé que nada sé. Él pertenece al periodo antropológico. Entonces, Sócrates, ¿en qué se concentró principalmente Sócrates? ¿En la religión? Nada que ver. ¿En la ciencia? ¿Algún momento Sócrates habló de la ciencia? Menos. ¿En la historia? No, ¿no? Sócrates se concentró en el hombre, en el ser humano, en la educación. Criticó a los sofistas, ¿verdad? Habló de la virtud también, ¿no? El ser humano debe ser virtuoso. Si el ser humano se porta mal, muchas veces es por ignorancia, porque no sabe lo que hace, desconoce. Entonces, como Sócrates pertenece al periodo antropológico, su tema principal fue el hombre, la educación, el conocimiento, la ética del hombre. Entonces la respuesta sería de dadito. 9, a ver, la 9 es para completar. El origen de la filosofía occidental está ligado a la cultura griega, hasta ahí sabemos que es cierto. En concreto a Tales de Mileto, también sabemos que la filosofía surge con Tales de Mileto.
el cual frente a las explicaciones, bueno, ¿qué tipo de explicaciones era acerca del mundo? Propuso por primera vez en la historia otro tipo de explicación. Bueno, Tales de Mileto fue uno de los primeros pensadores que propuso el uso de la filosofía, que propuso el uso del pensamiento racional, porque Tales fue uno de los primeros filósofos que criticaron los mitos. Recuerda que primero existieron los mitos, que eran explicaciones sobrenaturales, ¿no? Acerca del universo. Tales criticó a los mitos, entonces se deja de lado los mitos y propone el uso de la explicación en base a la razón. Y esto es lo que encaja. A ver, en concreto, a Tales de Mileto, el cual frente a las explicaciones mitológicas, sería explicaciones mitológicas, acerca del mundo, propuso por primera vez en la historia una explicación basada en la razón. Y la filosofía es racional, la filosofía está basada en la razón. Muy bien, Cindy, por eso que la respuesta es la C. Al igual que Marlon y Saori, marcaron la alternativa C. Toma nota, entonces en la 9 sale la C. Bien, vamos hasta la 10, ¿ya? Vamos a desarrollar solamente hasta la preguntita 10. Hasta la pregunta 10 entonces. ¿Qué dice en la 10? A los filósofos del periodo cosmológico, es el primer periodo, no te olvides. A los filósofos del periodo cosmológico, ¿qué cosa le interesó? En el primer periodo, ¿qué cosa le interesó a los filósofos? Esa sí está fácil, ¿ah? ¿Qué le interesó a los primeros filósofos, a Tales, a Anaxímenes? ¿Qué le interesó? El cosmos, el universo. Pero fíjate bien en las claves, ¿ya? Si le interesó el cosmos, no vayas a marcar la B, ¿ah? Porque acá dice razón, razón del cosmos, dice. Si hubiera dicho el arjé del cosmos, sería bueno, ¿no? El principio del cosmos también sería bueno, ¿no? Pero razón del cosmos, no. Recuerda que en el periodo cosmológico se busca el arjé del cosmos. La razón del cosmos, no, el arjé del cosmos. El principio u origen del cosmos o universo. Ahora sí te has dado cuenta, claro, la segunda alternativa no es, ¿no? Es un distractor, la segunda alternativa casi te emocionas y marcas eso. No es entonces la segunda alternativa. ¿Cuál sería? La tercera. Ailín, Sareli, Carlos, la tercera, ¿verdad? La tercera dice el principio o arjé. Claro, en el periodo cosmológico, los primeros filósofos trataron de averiguar el principio o arjé. La esencia del hombre, ese es en el segundo periodo, en el antropológico. Antropo es hombre. Y la segunda alternativa, si no hubiera esta palabrita razón, sería extraordinario, pero esta palabrita razón lo malogra todo. La C, muy bien, en el periodo cosmológico se busca el arjé o el principio de todas las cosas. ¿Verificamos? Sí, chicos. Como respuesta sale la alternativa C. Listo. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Preguntas, consultas, dudas? ¿Ninguna? Muy bien, llegamos a nuestro último tema entonces, jovencitos. Gracias por todos estos días, por todas estas semanas donde han participado a través del chat, donde nos hemos reído, hasta hemos colocado nuestra carita triste en el chat porque sabemos pues que esta enfermedad, esta pandemia, como que todavía, ¿no? Está incomodando. Pero esperemos que poco a poco todo se supere. Igual, recuerda que no descuides tu preparación. Es muy importante de que a pesar de todo, tú continúes preparándote, ¿ya? Nada que vacaciones, profesora, una semana, 2 semanas, te vas a olvidar. Trata de empalmar lo más antes posible para que de esa manera puedas continuar con tu aprendizaje activo. Nos vamos a ver en el ciclo anual con algunos, por supuesto, ¿no? Quien les habla, sí, ya salieron los horarios, ¿verdad? Así que muchos de tus profesores que te han enseñado en el ciclo verano te van a enseñar. Entre ellos quien les habla, por supuesto. Entonces nos vemos en el ciclo anual con ustedes, ¿ya?